Buenos días, jóvenes. Vamos a dar inicio a nuestra quinta tutoría de la asignatura Psicología del Adolescente y el Aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien. Conforme vamos avanzando, van a ir integrándose sus demás compañeros. En esta oportunidad vamos a leer contenidos de la unidad 4, donde estamos hablando de los principales problemas sociales que enfrentan los adolescentes. Veamos, Vilma, ¿cuáles son esos problemas a los que se encuentran los adolescentes hoy en día? ¿Qué se nos viene a la mente? Elmer, no sé si me puede colaborar. Hola, Lick. Sí, bueno, hoy en día hay muchos problemas, ¿verdad? Que prácticamente los adolescentes están, digamos, pasando. Tal vez algunos son, digamos, más graves que otros, por ejemplo, el caso de la delincuencia, la violencia, son problemas, ¿verdad? Pero también hay otros tipos de problemas, como por ejemplo la falta de empleo, que es un problema, ¿verdad? Ya que hoy en día hay bastantes jóvenes que no tienen la oportunidad de ingresar a un empleo, tal vez porque falta de, digamos, recursos académicos, por ejemplo, no terminaron sus estudios primarios, o vienen de alguna familia que es de escasos recursos y se dedican más al trabajo así, digamos, informal, ¿verdad? Son algunos problemas que podemos ver hoy en día. Aparte de eso están otros, por ejemplo, el caso de la migración, que también es un problema porque no es un viaje seguro, ¿verdad? No se sabe si uno va a llegar o va a volver como salió. Aparte de eso hay otros, ¿verdad? Pero que también tienen problemas, por ejemplo, la desintegración familiar o hogares que solamente hay por ejemplo, la madre o el padre. Esos son algunos de los que más se pueden, digamos, observar, ¿verdad? En nuestro medio. Gracias, Elmer, muy amable por sus aportes. Y en efecto tiene mucha razón, cuando nos menciona la parte de la violencia, los jóvenes tienen que emigrar en su mayoría. Y eso es un dato que no solo son jóvenes, hay niños, hay adultos que viajan. Entonces tenemos ese problema. Permítanme. Ok, las disculpas. Bueno, como sabemos, pues existen muchos problemas, pero entre esos vamos a encontrar los principales problemas sociales, que acá es los jóvenes niños, migración, que es lo que nos mencionaba Elmer, la juventud y la violencia, otro elemento que también usted nos mencionaba. Y hay otros dos elementos más, el trastorno alimenticio, el suicidio, que son uno de los principales problemas que están atacando o afectando a nuestros adolescentes. Es bien triste escuchar noticias donde dice, niño se quita la vida, joven se quita la vida. O sea, es bien complejo el impacto que esto tiene de que nuestra generación tan joven la estamos perdiendo. Y son diferentes situaciones las que conllevan, que esto esté pasando. Ahora bien, ¿qué se nos viene a la mente cuando hablamos de jóvenes niños? Y yo cuando vi el material eso me llamó la atención, sí. Esos jóvenes nini. Entonces,
como decía, jóvenes ninis en El Salvador, pensé que era algo, o como que decir algo como que tenían algún problema, pero físico, ¿verdad? Entonces, lo que decía ahí es que son los que ni estudian ni trabajan. Eso, lo que parecía en el material. Claro. Lo que sucede que pues en nuestra actualidad, o realidad, mejor dicho, hablándolo desde este punto, más de uno de nosotros conocen jóvenes en esta situación, ni estudia ni trabaja, y pasa en su casa nada más. Más de alguno tiene a alguien que pues conoce a alguien que está así. Entonces, esa situación es bastante compleja porque los jóvenes no quieren hacer algunas cosas por su vida. Probablemente en algún momento buscaron los medios para conseguir un trabajo, pero debido a la falta de experiencia y conocimiento, que es algo que también usted nos mencionaba, Elmer, probablemente estos jóvenes desisten de poder trabajar. ¿Y qué hacen? Se empiezan a agrupar y de repente vemos el grupo de jóvenes reunidos sin afán y sin oficio. Y están ahí solo pasando el momento. Y no están haciendo nada lucrativo para lo que responde con el respecto a situaciones de su vida. O sea, no hay mayor expectativa en este punto. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando por A o B motivo nosotros podemos encontrarnos en una situación de este tipo. Hola, Lick. Dígame. Pero vaya, en el caso hoy en día, y esos jóvenes nini, se le podría aplicar, por ejemplo, hay muchos jóvenes que sí estudian y todo, pero o aprenden algún oficio, pero no trabajan porque todo el tiempo les envían remesas. Entonces se podrían clasificar como jóvenes niños. Que hay Claro. muchos jóvenes así, pero tienen capacidades, pero nunca las buscan a poner en práctica, debido a que todo el tiempo viven de las cuestiones de la remesa. Entonces creo que ese sería otro factor, ¿verdad? Para poder crear este tipo o grupos de jóvenes. Correcto. Son diferentes elementos que se nos van presentando y que van agrupando ese tipo de situaciones. Entre ellos podemos mencionar de que tienen todo en su casa, pero no quieren hacer algo lucrativo por ellos mismos. Y va relacionado con la parte que me está mencionando, Elmo. O sea, como papá, mamá suplen todo, y yo, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a realizar un esfuerzo máximo? Si yo quiero comprar algo, le pido a papá o le pido a mamá y se le extiendo la mano, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ya se nos quita ese recurso? ¿Qué sucede? Ya estos jóvenes pues se desesperan y como los adictos, ¿verdad? Cuando empiezan a trabajar y tienen para comprarse su vicio. Pero ¿qué pasa cuando el vicio los gobierna? Pierden todo, pierden estabilidad, pierden familia y entonces se van a la calle. Y ahí andan en la calle viendo qué hacen, pero no es un trabajo formal, no realizan mayor actividad para ganar ingresos. Entonces, es ahí donde entra esta categoría, que se la pasan todo el tiempo en la esquina, molestando, pasa alguien. No sé si ustedes se recuerdan que hubo un momento que habían grupos que se sentaban y decían, dame una cora, dame 10 centavos, cuando uno pasaba. No sé si a ustedes les pasó ese tipo de situaciones en algún momento donde ustedes anduvieron. Buenos días, licenciada. Buenos días, Lorena. Sí, en mi caso sí pasaba en la entrada, se ponían de mi pasaje donde yo vivo y había un grupo a la derecha y un grupo a la izquierda. Sí, es algo bien complejo y no estamos exentos nosotros de ellos. Entonces, cuando hablamos de jóvenes ninis, nos estamos refiriendo a aquellos jóvenes que ni estudian y ni trabajan y que, miren, oscilan las edades. Bueno, antes se consideraba entre los 14 y los 29, pero ahora vamos a ver un poco más pequeños, hay como desde los 10 que están así, no estudian ni trabajan. Algunos existen factores determinantes como falta de proyecto de vida, temor a equivocarse, la frustración,
la depresión, la falta de inclusión en políticas públicas, no hay espacios comunitarios, pero si logramos ver en algunos lugares, se está promoviendo esta parte de la cultura para aprovechar al máximo al joven, al estudiante. Diferentes causas que provocan este fenómeno. Los que no tienen claro las áreas fuertes de su vida. ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Para dónde voy? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? O sea, no tienen una visión del FODA de ellos. Entonces, son personas que se dejan así nada más. Tenemos la deserción universitaria. Mire, acá no lo puedo generalizar, ¿verdad? Hay quienes dejan la universidad por cuestiones familiares, laborales, pero hay quienes, ¿verdad?, dejan la universidad porque eh, de alguna manera se aburren, no es lo que querían, cuando les empiezan a exigir actividades, ay no, eso está complicado, a lo mejor dejo tirado esto. Y comienzan un proyecto y no lo terminan. Entonces es la parte compleja de esta situación. También hijos de clase social alta, que es lo que mencionábamos con Elmer, que de repente pues viene la remesa, ¿verdad? ¿Por qué me voy a preocupar? Si me jamé mamá o papá, viene la remesita, ya con eso pues yo logro subsistir y como tengo casa, en la casa yo no pago luz, yo no pago agua, no compro comida. Entonces obviamente la remesa que ingresó con mucho sacrificio de mi familia, pues yo la voy a ocupar para la vacancia. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. Luego, la responsabilidad es temprana. Miren, esto es tremendo. ¿Cuántos casos conocemos de señoritas que se han embarazado a una corta edad? Caballeros jugando al rol de padre y la señorita al rol de madre a temprana edad. Estamos hablando de niñas, bueno, preadolescentes de 14, 15 años, tomándose fotos y dicen, aquí esperando mi bendición. Yo no quito que un hijo es una bendición, pero considero que para todo existe una edad, un tiempo, un momento, porque de lo contrario estaríamos repitiendo eslabones o estaríamos continuando con cadenitas del pasado que de alguna manera nuestra familia lo ha pasado. Entonces, es importante hablar de esas cadenas que debemos soltar, jóvenes, porque son cadenas que de alguna manera nos atan a nuestros pasados con nuestros antepasados. Pero también es importante hacer mención que nosotros somos agentes generadores de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Yo decido sobre mi vida y cómo la voy a culminar. Yo he decidido meterme a estudiar a la universidad y esto implica demanda, esto implica tiempo, esto implica cansancio, dormir menos, pero de repente empiezo a leer en horas que se me hace factible leer y voy avanzando. Entonces es bastante complejo en cuanto a esta situación que estoy presentando. No sé si alguien tiene algún aporte, algo que mencionar, lo pueden hacer, por favor. Pero en ese caso, licenciada, tendría que ver bastante lo que es la parte de la educación, ¿verdad? Porque o mejorar el sistema educativo con políticas distintas o digamos por ejemplo mejorarlo en el caso de, bueno, en la zona donde yo vivo, pues nunca he visto que en una escuela tenga asignada como un psicólogo, pues, o una persona que ayude, digamos, a orientar más a los jóvenes en cuanto a la situación, digamos, de desarrollo. Cuando entran en esas etapas, por ejemplo, si hubiera, digamos, un psicólogo por cada etapa, por ejemplo, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y bachillerato, creo que ese tipo de cosas bajaran, ¿verdad? Porque hubiera una orientación para cada, digamos, periodo de vida. Porque pienso yo que eso ayudaría, ¿va? Porque la persona se encargaría más de orientarlo, pues, en esas situaciones. Pero pues en nuestra zona o en nuestro medio creo que nunca se ha dado, pues nunca he visto en ninguna escuela o hubieran programas, ¿verdad? Que tuvieran, digamos, apoyo del Ministerio de
salud, que llegaran personas como esas que andan en los cantones, que a veces dan reuniones así de cuestiones de la sexualidad, de los embarazos y todo eso. Quizás ayudaría a evitar todo ese tipo de cosas en los jóvenes, ¿verdad? A tener una orientación más hacia qué van a hacer y qué podrían alcanzar en lo que es la vida. Tiene mucha razón, gracias, Elmer. Tiene mucha razón, miren, es muy importante la parte que oriente al estudiante. Muchas veces no saben ni qué quieren. Cuando están en séptimo grado, octavo, noveno, y usted le pregunta a muchos jóvenes, mira, ¿y qué vas a estudiar en la universidad? ¿Y cuál es la respuesta que dan? No sé aún. Pero mira, tenés que pensar porque ya en mayo empieza la convocatoria. Ah, sí, pero es que no sé si voy a estudiar también. ¿Y por qué no lo sabes? Ay, es que no sé, quiero trabajar, quiero ganar dinero. Está bien, no se les quita, pero la parte formativa es también importante. Es algo que nos va perfilando de una manera diferente y nos permite obtener pues un buen trabajo. Así que, pues, les dejo ese pensamiento, ¿verdad? Es importante también abordar y mencionar el rol que puede tener el psicólogo a tiempo en el momento que se puede presentar alguna crisis con alguno de los estudiantes. Por eso es importante, cuando yo hablo del FODA, habilitar todas aquellas habilidades, todas aquellas destrezas que cada uno de nosotros posee para poder realizar un documento. Es bien importante mencionar eso, jóvenes. Y cuando hablamos de las responsabilidades tempranas, miren, este es algo muy triste y complejo. Las niñas se embarazan 13, 14 años, pero son niñas jugando a ser mamás. Cuando ya aparece la bendición, ¿verdad? El bebé o la beba, empiezan a aparecer los problemas. El chico ya no se quiere hacer responsable porque la niña no sabe hacer nada. Se van a vivir a la casa de la suegra y empiezan los problemas. La suegra empieza a entrometerse en todo lo que la pareja puede estar haciendo y eso es un caos definitivo. Aparecen los pleitos ya entre familias. El detalle es que en este proceso, en la de responsabilidad temprana, algunas madres se molestan, frustradas, dicen, no, hoy te la llevas, hoy te casas, ¿verdad? Los quieren hasta casar a la fuerza. Y yo considero que una relación no debe ser forzada. No estoy en contra ni estoy a favor del matrimonio, pero yo sé que un matrimonio forzado termina mal. Lo que mal comienza, mal termina. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones. Si conocemos a alguien, aconsejemos, jóvenes, no estamos de mal también hablar de las consecuencias que tiene un embarazo prematuro o un embarazo precoz a esa altura de 10, 11, 12 años. Eso es bastante complejo. Aparte de que se pone en riesgo la vida de la persona y no se debe desestimar otros elementos. Existe aproximadamente un porcentaje que habla que el 19.162 jóvenes salvadoreños que son niños, no estudian ni trabajan, pero también hay que mencionar el factor trabajo, de que no en todos los lugares están contratando jóvenes sin experiencia. En algunos lugares, ¿qué es lo que sucede? Le piden que tenga maestrías, posgrados, que tenga la licenciatura, aparte de ello que maneje el idioma inglés o francés. Entonces son varias situaciones las que de alguna manera pues nos afectan a nosotros quienes estamos trabajando directamente con los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿verdad? También
mencionar que existen múltiples pues, razones que ya veníamos trayendo y abordando, que los jóvenes no encuentran un trabajo. Y al no encontrar un trabajo, algunos se conforman y dicen, ay, no, no encuentro trabajo. Pero hay otros jóvenes que no encuentran trabajo, pero ya andan viendo qué hacen, aprendiendo manualidades. Hay quienes se han metido a cursos de pastelería, de piñatería, y los vemos haciendo unas piñatas y haciendo unos pasteles bellísimos y riquísimos, que es importante. También, hablando sobre el índice, vemos que en su mayoría dentro de los niños son caballeros. Entonces tenemos que valorar muchas, pero muchas situaciones que de alguna manera se atañen o, o se, o se juntan, valga la redundancia, con los diferentes elementos que nosotros estamos teniendo en este preciso momento. Entonces es importante hablar de ello. Bien, ahora hablemos de la juventud. ¿Quién me lee la presentación, por favor? Yo le ayudo. Gracias, Elmer. Eh, Otro ejemplo puede encontrarse entre los países de la región centroamericana. La legislación salvadoreña establece que los jóvenes son el grupo comprendido entre los 15 y 29 años. Artículo 2, Ley General de la Juventud. El PNUD 2003 señala que aunque originalmente el término NINE se utilizó para aludir a jóvenes que por decisión propia ni estudian ni trabajan, en la actualidad se emplea para referirse a los que han finalizado sus estudios y no encuentran trabajo por falta de oportunidades laborales. Bajo esta definición, el término NINI no se limitará a jóvenes que no trabajan porque no quieren hacerlo y que por tanto no buscan empleo, sino también a los jóvenes que buscan empleo pero no lo encuentran. Ok, gracias. Como ven, se recuerdan que les decía que no podíamos generalizar, sino pues muchas veces nos topamos con esta situación que se nos limitan las oportunidades para trabajar. Y es lo que mencionaba. En un trabajo piden cuántos años de experiencia, de 2 a 3 años de experiencia. Otros, el rango de edad, que no pase de 18 a 20 años. Otro rango es que tengan estudios superiores. Y otro principal que consideran ahora es que uno sea bilingüe. Entonces es importante reestructurar y valorar los aspectos sobre los cuales venimos hablando. Ninis, y ahora estamos hablando juventud y violencia. Si se percatan, todo esto va ligado. No es que, se le ocurrió a coordinación poner esta tele. No, no. Todo esto lleva un control, lleva una verificación. ¿Cómo vamos a abordar estas temáticas con ustedes? Permítanme un momento, jóvenes, por favor.
Las disculpas, jóvenes, que por un vaso con agua que lo había dejado al otro lado. Ok. Continuemos. Bueno, como sabemos, pues los jóvenes nos enfrentamos a diferentes situaciones donde de alguna manera pues nos sentimos agobiados cuando pensamos en las oportunidades que podemos obtener de trabajo. Pero también algo que nos atañe es la violencia juvenil y la infelicidad que hay sobre la juventud. Suelen irrumpirse de una forma impactante y de desconcierto en ocasiones por interpretaciones enfrentadas que cada uno de nosotros tenemos. En este caso vemos casos de violencia donde muchas veces el ser joven es un delito. Y cuando hablamos de eso, pues nos referimos, ustedes ya saben a quiénes, los que nos provocan violencia, los que provocan ciertas situaciones de desesperanza dentro de nuestra sociedad. Escuchamos noticias y de repente, yo ya no voy a andar por esa zona, o de repente, yo andaba ahí, miren de lo que me salvé, y empezamos a expresarlo. Entonces es muy importante abordar ese tipo de cosas. Se ejerce también situaciones de interpretaciones de varios elementos que van afectando. Por ejemplo, al principio nos hablaba acá el compañero Elmer, nos hacía mención sobre la familia desintegrada, cuando solo estaban con un papá, con una mamá. Pero ¿qué pasa cuando solo están con la abuela, con la tía? O muchas veces es la vecina la que está monitoreando al joven, pero no existe en sí una figura que esté totalmente vigilante y garante de los derechos y los deberes que tiene este niño, este adolescente. Como todos sabemos, tenemos derechos, sí tenemos derechos, pero también tenemos deberes y muchos desconocen los deberes. Entonces, abordamos ese tipo de situaciones. En el material que está en plataforma, no sé quién lo ha leído. ¿Quién leyó el material de plataforma? Un poco lo leí. En cuanto a juventud y violencia, Elmer, ¿qué me podía decir? Hola, estaba apagado. El caso de la juventud y la violencia es bastante, como que decir, difícil, ¿va? Porque hay una cierta parte de jóvenes que decía ahí que si quieren, digamos, trabajar o buscar hacer algo, pero el impacto de que genera la violencia en ciertos lugares, pues no permite que el joven pueda, digamos, trabajar o incluso ir a estudiar a esa zona, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas que tienen que ir de un lugar a otro para poder estudiar, pero debido a la violencia, pues no pueden ir, ¿verdad? O incluso que pueden ir a trabajar, eso les digamos, incapacita el poder trabajar. Y es también lo que hace que se genere lo que es la migración, pues para intentar buscar lo que es, como dicen, el sueño americano, ¿verdad? Que es otro problema. Entonces son factores que están allí imposibilitando, ¿verdad? A los jóvenes que quieren, digamos, trabajar o intentar buscar un grado académico dentro de la sociedad. Ok, gracias, Elmer. Miren, es bien importante resaltar esos elementos. Por ejemplo, cuando hablamos de la parte de que no tenemos el apoyo necesario. La desintegración de la familia ha llevado a que muchos jóvenes se encuentren bajo la responsabilidad de otro adulto, que no es ni su padre ni su madre.
y tiene que aceptarlo como una figura de autoridad frente a ellos porque no logran tener una influencia en su comportamiento y en su desarrollo. También el ámbito socio-relacional, acá los amigos influyen mucho. Quieras sí o no, somos sujetos de aprendizaje y pues estos amigos influyen en la toma de decisiones que tienen los jóvenes. La presión social, el ejercicio de la violencia es fuerte, sobre todo para los jóvenes del sexo masculino, que estamos hablando de los caballeros. El ejercicio de la violencia se percibe como una debilidad y al mismo tiempo pone en duda la hombría que muchos tienen. ¿Qué sucede cuando un joven nunca ha tomado y el grupo está ahí y le dice, si no tomas, sos un cobarde, si no tomas, sos un aquí, si no tomas, sos un allá? Y entonces muchas veces, porque así es el ser humano, actuamos y decimos, yo lo hago por demostrar lo contrario que están diciendo de mí. Entonces, ¿qué sucede? Sin querer me metí y he empezado a consumir alcohol. Las consecuencias que esto puede tener es increíble. Más y pues como mencionaba, ¿verdad? No vivo con papá o mamá y tengo esa persona que es mi figura de referente, ¿verdad? Entonces es bastante complicado. Muchos de los responsables de las conductas violentas observadas en los jóvenes, hay que mencionar pues, el rol fundamental como factor de riesgo predisponente y el que está para la detonación de las conductas violentas y que muchas veces también implica una discapacidad, pero no me refiero a una discapacidad física, sino que me refiero a aquellos padres que no tienen la capacidad de poder controlar a sus hijos. A los 10, 7 años no saben qué hacer con los niños. Cuando empiezan a hacer berrinches, no hay ni qué hacer. Y muchas veces acceden a estos niños y sus berrinches. Entonces el niño empieza a faltar de respeto y ahí va, hasta que ya llega a la parte del adolescente y ahí difícilmente podemos cambiar esos patrones conductuales que trae arraigados, donde ve con naturalización la violencia. También es importante mencionar que el internet, la televisión, o sea, los medios, tienen su incidencia sobre la parte de la socialización, pero al mismo tiempo la parte de la violencia. No estamos exentos de. En la tele vemos noticias generales o también en YouTube de repente aparecen videos donde están golpeando a alguien, hombres atacando a mujeres, aparecen videos de violaciones en vivo, o sea, no hay una restricción en cuanto a algunos temas. No sé, Lorena, si tiene alguna duda, algún comentario que nos lo quisiera hacer. No, licenciada, de mi parte no, ninguna duda. Ok, Vilma. No, ni dudas ninguna, pero quizá a manera de comentario, sí es cierto, las redes sociales influyen mucho en el comportamiento de niños de 9 años en adelante, porque sabemos que las redes sociales manejan unos tipos de noticias quizá o videos que son no aptos para niños, entonces, o quizás las telenovelas, podemos hablar de ello, vemos como en las telenovelas los jóvenes son mal portados, no responden, no hacen caso a sus padres y a ellos empiezan a tener la misma conducta. Hola, o el
o el tipo de música que hoy escuchan también los incita mucho así a cuestiones que no son, digamos, muy, como quería decir, o sea, que hay mucha, digamos, música o videos que incitan también a cuestiones que no son, digamos, normales, pues. Por ejemplo, la música que le llaman los reggaetones o el perreo, tienen muchos mensajes que no son muy buenos para lo que es la juventud. Ok. Fíjense que cuando dijo reggaetón me dio risa. Y le voy a decir por qué me dio risa. No me dio risa de burla, sí que no me dio risa porque muchos de nosotros no nos identificamos en sí con la letra. Y les voy a poner este ejemplo. No nos identificamos muchas veces de la letra, sino del ritmo pegajoso que tienen las tonadas. Pero alguien me explicaba que a la larga todo los reggaetón él tiene la misma pista, solo que tiene algunas pequeñas variantes. Pero de ahí todas las canciones de reggaetón, perreo, tienen y esos mismos componentes en la parte musical. Pero en cuanto al contenido que nos disparan, es totalmente diferente. Hay canciones, pues pueden ser pegajosas, las vamos en el bus, vamos en la cosa, pasamos por el mercado y las están poniendo. Es cierto, denigran muchas de ellas cuando la letra, o sea, es bastante incitante al sexo, a las drogas, al alcohol, pero ya la cachamos, van a decir. Hay un tipo de reggaetón que salió al inicio que era como más romántico, era más suave. Pero como hay categorías entre reggaetón, perreo, sandungueo, algo así, entonces conforme va variando la categoría, es que son más intensas y tienen el contenido más explícito. Eh, no me puedo nombres de canciones en sí, solo al escucharlas, esta canción va lo que dice. Pero sí, tiene razón, la música tiene su incidencia en los jóvenes. Y no solo en los jóvenes, también en los adultos. Por una canción cuando dice, y si no hubo foto, no pasó. Y ¿cuál otra? No me acuerdo, y si no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad. Pero hay canciones que llevan como un doble sentido. Bueno, en sí el reggaetón lleva un doble sentido, no tengo por qué discutirlo. Pero también hay una música que asusta. Bueno, a mí lo personal me asusta, que es un tipo de rock, pero yo creo que es más pesado o metálico, no sé cómo se llama. No soy muy buena con respecto a música. A mí me gusta bailarla, pero no me pongo a diferenciar una de otra. Entonces, eh, los acordes que cada una de estas tiene varían, los mensajes que lleva. Por ejemplo, esa metalera asusta cuando de repente usted oye la voz toda ronca y ruidos, y de repente ve grupos de gente que se está dando golpes, pero dicen que es baile y se están tirando puñetazos, patadas y van aventando a la gente al lado. Óigame, eso no es bailar, eso es otra cosa menos bailar. Tal vez puede ser un caos, un desorden, pero bailar es otra cosa, es totalmente diferente a lo que nos quieren vender en cuanto a ese tipo de violencia que se está cometiendo dentro de la parte de la música, los estereotipos, el entorno social. Entonces entra ahí, jóvenes, la parte de la socialización que promueve de alguna manera a la violencia. Y lo más triste es que vamos y la replicamos en los diferentes centros escolares. Muchos centros escolares le permiten a los estudiantes, hay un acto, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué van bailando los jóvenes? Reggaetón. Son raros y contados aquellos centros escolares que dicen, no, reggaetón aquí no bailan cualquier cosa menos reggaetón. ¿No han escuchado eso de algunas personas? Fíjate que vamos a hacer un acto,
Y no nos permiten porque la señorita dice que el reggaetón incita a la sexualidad o incita al pecado cuando son católicas. Dígame. Es que yo creo que lo hacen por el tipo, como dijo usted, el reggaetón tiene ciertas características, ¿verdad? En cuanto a el reggaetón, el ritmo es el mismo, solamente que se divide en dos partes: el reggaetón clásico, que es el que se utilizó en los años 90 de abajo, y luego el reggaetón moderno que utilizaron del 2005 en adelante. Entonces, sean las mismas pistas, pero lo que cambia es la forma. Por ejemplo, el baile del reggaetón tiene muchas posiciones que no son aceptadas por la sociedad. O sea, no lo ven desde un punto de vista normal, pues, sino que lo ven ya con otras insinuaciones. Entonces, por esa razón es que algunos no lo aceptan, porque el baile o las formas o los pasos que hacen tienen ciertas posiciones que no las contemplan como acto normal. Y incluso la letra también de algunos se lo toman como que está fuera de serie. Por eso yo anteriormente les decía que en las escuelas debería de haber un psicólogo que oriente al joven, pues, en cuanto a las cuestiones, digamos, sexuales. Hay una materia que se llama orientación para la vida, pero a veces la da el que da lenguaje o el que da matemáticas. Pero no fuera lo mismo si la diera alguien que sí realmente tiene bastante conocimiento sobre los temas. Entonces, por esa razón es que algunos no lo ven bien, pues. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ese tipo de música, tiene diferentes, digamos, tipos. Por ejemplo, los que son reggaetones de tiradera, que es el más agresivo; los de contenido sexual, que es violento, es sucio; y el romántico, que le canta el amor, como Don Omar. Y el baile, que se combina; el perreo, que son movimientos sensuales; el agárrate, que tiene otro tipo, que es sin control, como dice usted, que se ve como que es una pelea que tienen ahí y los que le llaman los andungueos, que son los movimientos más de cinturas y caderas, todo eso. Entonces, por eso es que las personas no lo ven. Bueno, algunos, otros sí. Entonces, esos serían algunos puntos que las personas los omiten. En algunas escuelas sí he oído yo también que dicen que no los permiten, pero es por esa misma situación. Solamente. Gracias, Elmer. Pero mire, Elmer, qué interesante los aportes que nos acaba de dar. Yo no los tenía categorizados. Para mí, reggaetón, o sea, yo sabía que variaba la letra, la música, pero no así como usted lo acaba de detallar. Gracias por el aporte. Es bueno, ya ven, siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Sí, eso le iba a comentar yo, licenciada, que el compañero Elmer sí sabía bastante sobre esos temas. Por ejemplo, yo he mencionado temas que yo tampoco los desconozco, temas musicales. Sí, me llama la atención y por eso le agradezco, porque para mí reggaetón es reggaetón, o sea, a nivel general, o sea, como no es que sí escuchamos, voy en el microbús, se me pega la canción, la tonada, pero no, muchas veces no me percato de la letra, o sea, no es parte de mi interés, aunque no les niego que sí me gusta escuchar música, y más cuando uno pues está relajeando, ¿verdad? Se le pega la música y no lo vamos a evitar. La euforia, lo que uno siente, el momento, la compañía, pueden incidir en este tipo de situaciones. Pero, o sea, aquellos de que conocen de música, bueno, Elmer, conocedor de música, me imagino que a Elmer le encantan aquellas merengues, cumbias, salsitas, cosas románticas. Y es bueno, o sea, esa música de antes era me dijo alguien que poesías. Y tiene razón, eran declaraciones de amor. Era bonito de dedicarle una canción a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, él mencionó a Don Omar. Yo recuerdo las primeras letras de las canciones de él, muy románticas. Cuando le dice, Luna, dile que yo también la amo, no sé cómo es que dice, pero, o sea, es bonita la tonada, pero hay otras que mi mamá dice, hace burla, le mete la lengua, le saca la lengua, que no sé qué, y a mí me causa gracia, ¿verdad? Pero
tienes razón, incitan al sexo. Pero, o sea, en la variedad vamos a encontrar de todo este tipo de situaciones. Y no estamos exentos y no podemos decir, uy, no la voy a escuchar porque en algún momento usted va a la tienda y la están poniendo la canción. Pasa el señor de la verdura, la papa, y lleva el gran musicón y lleva todo ese tipo de música. Y quieras sí o no, genera un impacto en los jóvenes, atrae, lo llama. Pero entra esa parte fundamental que nos mencionaba Elmer, hoy ha sonado Elmer en la clase. Es importante recalcar de que como no existe un especialista dentro de los centros escolares que oriente a los jóvenes para reducir el impacto que tienen este tipo de canciones en ellos. Entonces es importante la orientación. Recuerden de que nos bombardean constantemente con música, los videos que tienen implícitos estas canciones. Entonces, de alguna manera llevan el morbo, llevan el doble sentido. Y ahí también aparece la parte del bullying, que es frecuente entre estudiantes en todo nivel educativo. Y no me van a dejar mentir que también en el ámbito superior nos topamos con gente que hace bullying. Así que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a estos aspectos. También hay que hablar un poco de la presión social que hace ejercicio a la violencia. Y entonces, tanto jóvenes, señoritas, caballeros, están expuestos a las influencias de otros jóvenes y caer en la presión social. Y mira, por decir algo, mira Lorena, y vos tenés novio, y le dice Vilma, eh, fíjate que no tengo novio. Ay, no, niña, actualizate. Te va a dejar el tren, te va a dejar el avión. Mucha gente hace esos tipos de referencia. ¿Y por qué no tenés novio? No te deja tu mamá. No, hombre, que te valga. ¿Y que se va a enterar tu mamá que andas con fulano, pues? Y ahí viene la incidencia de la buena amiga. Y si la joven no tiene cimentado bien lo que quiere, para dónde va, probablemente caiga en el juego de la influencia social o la incidencia que tienen las amigas. Y ahí viene la debilidad que afecta. Dígame, Lore. Licenciada, yo quería comentarle eso, que había hecho mención mi compañero Elmer sobre que por qué en los centros escolares no asignan un psicólogo. O sea, ¿es porque el Ministerio de Educación no ha tomado bien eso o por falta de fondos o no sé? ¿Por qué? Porque mi hija hace poco me comentaba también eso. Yo tengo una niña que va a séptimo grado y ella me comentaba eso, mami, ¿por qué en la escuela no hay un psicólogo? Así a uno le enseñaran y le dirigieran y le dieran una idea más o menos a uno qué carrera tomar, me dice, a base de lo que a uno le gusta. La verdad no sé, fíjate, hija, le dije, ¿por qué en los centros escolares no asignan un psicólogo? Le dije. No, esa es mi pregunta, o sea, a saber por qué el Ministerio de Educación no toma esa, no sé si lo has pensado, no lo sé. Pues fíjese que comentarle de que de alguna manera pues lo están pensando. Es más, ahorita están formando, valga la redundancia, formando formadores que eduquen en cuanto a estas temáticas, pero se han centrado en este momento en las habilidades socioemocionales, que son muy importantes en el desarrollo que cada uno de nosotros tiene. Con la parte del desarrollo socioemocional, estoy abarcando la parte intrapersonal, la personal y muchos elementos que dentro de esta se derivan. Entre ellos tengo el autoconcepto, quién soy, para dónde voy, cómo voy a realizar tal actividad y así muchas situaciones que se van presentando. Con respecto a no tener un psicólogo dentro de las instalaciones educativas, es porque muchas veces han minimizado el papel que puede tener el psicólogo con los estudiantes. Antes, pues no se le daba importancia a la psicología. Es más, a la fecha, usted le comenta a alguien que va donde el psicólogo, ¿qué es lo primero que le va a decir? Y que estás loco. Que estás loco, cabal. Sí,
sí, lo que pasa es que existen estereotipos que nosotros los psicólogos, y lo digo con propiedad, luchamos constantemente de erradicarlos, quitarlos, porque la gente dice, ah, fíjate que yo tengo que ir al psicólogo. No, hombre, usted está loco. A ver qué le pasa, ¿verdad? Y hay un elemento principal. Saben de que existen jóvenes que van donde psicólogos por problemas de ansiedad, por inseguridad o porque algo les ha pasado en su adolescencia y los padres han tomado a bien que vayan a la cita del psicólogo. Cuando esos jóvenes se lo comentan a alguien en confianza y les dicen, fíjate que estoy yendo donde el psicólogo, esa parte de decirle estoy yendo donde el psicólogo se vuelve un arma de doble filo, porque cuando la persona está vulnerable, el amigo o la buena amiga a la cual se lo comentan utiliza esa arma, le digo yo, contra ellos mismos. Y hace la bulla de que la persona esté yendo donde el psicólogo y esto ya es objeto de burla. Entonces no está informado, no se le ha dado un papel protagónico al psicólogo en nuestra sociedad. Sí se está luchando, muchas organizaciones a nivel de psicólogos están luchando porque se implementen un psicólogo por escuela y que sería lo idóneo, aunque la población son grandes, ¿verdad? Pero con la presencia de al menos uno, créanme que estaríamos haciendo grandes cambios significativos. El psicólogo pues se encargaría de evaluar y estar presente al ver ciertas conductas que el alumno puede estar presentando y sería una forma muy eficaz de prevenir ciertos problemas que se pueden estar presentando. Muchas veces como jóvenes preferimos no hablar con nuestra familia y optamos por hablar con gente desconocida. En este caso, algunos hablan entre amigos y ahí aparece el buen amigo, entre comillas, ¿verdad? Que le dicen, no, pero no te compliqué, que te valga. Tu mamá o tu papá quiere vivir a través de vos lo que no vivieron, son frustrados. Y no me van a dejar mentir en ese aspecto. Hay muchos que nos topamos con ese tipo de situación. Y que le digan a uno, no, hombre, tu mamá quiere vivir a través de vos lo que no vivió de joven. Y allá vamos nosotros creyendo y pensando que nuestra mamá quiere vivir a través de nosotros lo que no vivió en su momento. Así que hay que tener cuidado en cuanto a esas situaciones. Bien, avancemos. Miren qué largo este tema. Son temas bonitos, pero son largos. Siempre volviendo a la parte de los ninis, pues muchos jóvenes, como van entrelazados a estos temas, hay que mencionarlos. Se considera que esta etapa de niños y niñas han incrementado en el área latinoamericana. Se menciona los casos dramáticos en Trinidad y Tobago, que es del 56%, en Santa Lucía el 41%, en Jamaica el 31.6%. El porcentaje más bajo es Chile con 12.9%, mientras que en El Salvador, oigan bien, son 23.8% de jóvenes niños. Sí tenemos algo, ¿verdad? Estamos un poquito con complicados. Entonces, la proporción de inciertos que hay dentro del sistema educativo, pero muchas veces vemos que eso va incrementando. Y vemos señoritas que andan ahí con los caballeros y andan de novios. Obviamente, al vivir una vida ociosa, llamémosla así, ¿creen que van a andar pensando en estudios? ¿Creen ustedes que van a andar pensando en trabajo? Una mente vacía, pues difícilmente va a pensar en algo lucrativo para su vida. Y entonces empiezan a tener relaciones sexuales, no se cuidan, no se protegen y sorpresa, van a ser padres muy pronto. Entonces, es de cuidar todo ese tipo de situaciones y elementos que se están presentando en nuestro país. En El Salvador, pues la proporción de mujeres que no estudian ni trabajan y tienen hijos es mucho mayor a la de los hombres. ¿Ven lo que les estaba mencionando?
El promedio regional de desempleo juvenil continúa tropicando la tasa general de desempleo en la región latinoamericana. Entonces, hay bastante desempleo y sobre ello, pues, de alguna manera el gobierno, no puedo decir que lo ha erradicado, pero está trabajando en algunos aspectos que pueden favorecer. He visto ferias de trabajo. Yo creo en las ferias de trabajo porque tengo varias personas que han ido a dejar currículum y las han llamado y están trabajando, gracias a Dios, en un lugar bonito y con acceso y horarios flexibles que les permiten pues avanzar a ellos. En cuanto, pues, enlazando ya la violencia y la juventud, pues es un problema social complejo y afecta a todos sin distinción de raza, credo, lengua, y de alguna manera pues nos identifica y tiene un gran reto que debe indagar sobre todos aquellos factores o todas aquellas dimensiones que muestran las facetas en las cuales se proyecta esta juventud, esta violencia. Miren, voy a tomar un caso particular. Hay gente que se mete a pandillas porque lo hace en situación de venganza. Me mataron a mi hermano, aquí es pandilla, ¿verdad? Espero cierto tiempo y de repente me hago de la pandilla de esa persona que mató a mi hermano, pero llevo un afán doble. Llevo para meterme y atacar desde adentro, pero ¿qué sucede cuando ya me gustó y me quedo adentro? Pierdo el enfoque, pierdo el sentido con el objetivo con el cual yo me introducí a este grupo. Y es bien complejo porque hay quienes se meten por venganza, otros porque no se sentían solos y no tenían el apoyo de nadie y encuentran la famosa familia dentro de esas pandillas. Pero hay que tener mucho cuidado en cuanto a hablar sobre este tema, más si es con estudiantes, es bien delicado, no se puede abordar así, porque lastimosamente no sabemos quién es quién ahora en la actualidad. Así que tenemos que tener cuidado. A mucha gente la han asesinado o la han agredido por abordar estas temáticas y no se percató de que podía haber alguien contrario o del supuesto que ella está partiendo o él está partiendo. Pues vemos la complejidad que en sí trae la parte de la violencia y todas aquellas peculiaridades que observamos. Igual está clara la parte de la observación del papel socializador que tiene cada uno dentro de este proceso. No sé si hay duda, algún comentario o algo que quieran agregar. No, por el momento no. No, licenciada. Está comprensible el tema, ¿verdad? No es algo que esté fuera de nuestro alcance, está bastante comprensible. Juan Antonio, no sé si tiene alguna duda o algún comentario extra que tenga en cuanto a la temática que estamos abordando. No, de mi parte no, licenciada. Ok, ¿está claro ahorita el material? Bueno, dentro de los factores de riesgo para la violencia, ya lo traíamos mencionando, pero ya aquí lo vamos a tener de manera puntual, tenemos la parte individual. En la parte individual incide mucho la edad que tiene la persona, el género, los antecedentes biológicos, el nivel educacional, la parte socioeconómica, de dónde vengo, qué quiero. Muchos jóvenes se deslumbran porque ven un par de pesos, entonces les atrae demasiado el dinero y se meten a situaciones o le buscan una patita más al gatito, ¿verdad? Entonces, son situaciones pues que van afectando. Entonces, es importante saber la parte socioeconómica que cada uno tiene.
la situación laboral, si trabaja y estudia al mismo tiempo. Hay niños que sí lo hacen, trabajan y estudian. Y es bastante complejo, déjenme decírselo. Si uno de adultos sufre, ay, ¿para qué les cuento cómo les va a los pequeños que tienen este tipo de trabajo o adolescentes que están trabajando? El cansancio muchas veces nos sobrelleva, nos sobrepasa y ahí estamos. Pero vamos saliendo adelante. El tamaño de la familia. Esto pues tiene que ver con la parte de la densidad del hogar, la historia de la violencia familiar, dinámicas y normas dentro del hogar, como son mis padres permisivos, autoritarios, no les importa lo que yo esté haciendo o lo que esté diciendo, y así sucesivamente una serie de situaciones que van afectando mi proceso. También el nivel de pobreza en el que pueda vivir la persona. Miren, esto es bastante delicado cuando hablamos del nivel de pobreza. Sabemos de personas de que de repente obtuvieron algo bonito, un buen trabajo, mejoraron, crecieron económicamente, pero se les olvida de dónde venían y pierden el valor humano, lo pierden, porque ya no están en función de las personas, sino que en función de qué voy a obtener ahora. ¿Cómo voy a satisfacer esa hambre de poder que en este momento se ha apoderado de mí y yo quiero ser la que maneja toda la información? Entonces no se puede, hay que tener cuidado en estos aspectos, porque puede llegar alguien y deslumbrarnos. Probablemente usted necesite $20 y no los tiene ya, en el buen salvadoreño se dice, ¿verdad? Ya topó a la persona. Entonces le dice a su mejor amigo, mira, préstamelo, yo te los pago luego. ¿Y qué pasa si esta persona me dice que no? Es bastante complicado y delicado para abordarlo. La comunidad y la sociedad. Bueno, hemos venido hablando el impacto que esta tiene. Hemos venido hablando del control que las instituciones tienen, la disponibilidad de armas de fuego. Esto es bastante complejo porque vemos que hay un tráfico de armas, hay lugares específicos donde usted puede adquirir un arma y muchas veces lo hacen bajo la mesa. O sea, esto lo digo en sentido figurado. Compran armas por otros medios, no un medio oficial. Y muchas veces hay gente que porta armas y no tiene la licencia para portar su arma. La tasa de crimen del vecindario. Creo que aquí ya nos metimos en un gran problema, un gran dilema, porque cuando empezamos a hablar de tasas de pobreza o empezamos a hablar de tasas de crimen dentro del vecindario, miren, es bastante delicado porque usted no puede ir hablando con su vecino o sus otros vecinos a nivel general, porque recordemos que todos, y esto no es exclusión, todos en algún momento hemos conocido a alguien que tiene un familiar que está en las pandillas, o ese alguien nos conoce a nosotros, y los hijos de este alguien también nos reconocen porque el papá le dijo, mira, ella fue mi amiga en tal cosa, ella fue mi compañera. Entonces se nos van presentando esas situaciones. Así que debemos de tener cuidado cuando estamos abordando esas temáticas, porque no sabemos quiénes están en nuestro alrededor y pueden tomar a mal un comentario que nosotros tomemos. Ok, ¿quién me lee la presentación? Yo, licenciada. Ok, gracias, Lore. Empezamos con donde dice migración, esperanza, viaje sin visa. Dice, en números cada vez más crecientes, muchos salvadoreños y salvadoreñas se ven en la necesidad de emigrar de manera indocumentada, principalmente hacia Estados Unidos. Las razones fundamentales por las que estas personas, en su mayoría jóvenes, plena edad productiva, valoran emigrar, giran alrededor de las dificultades económicas que enfrentan para tener una vida digna, la falta de oportunidades para poder insertarse en el mundo laboral,
el deseo de ayudar a sus familias y la búsqueda de alternativas a construir un proyecto de vida digno. Permítame que no logro ver lo demás porque la pantalla me lo está tapando, no sé por qué. A la última línea no alcanzo a leerla, licenciada. Me parece un icono que me tapa las últimas líneas. A la falta de oportunidades para poder insertarse. Hasta ahí logré ver. Okay. Le ayuda ahí. Díaz. En el mundo laboral, el deseo de ayudar a sus familias y la búsqueda de alternativas para construir un proyecto de vida digno. A estas razones habría que añadir nuevas formas de violencia e inseguridad social en las que el país se encuentra inmerso. Ok, gracias. Miren qué importante cuando abordamos esta temática. Habla de esa necesidad que tenemos cuando la desesperanza nos aprieta, nos ahoga, cuando de repente empiezan a acosar las pandillas a mi hija, a mi sobrina, que ya es una adolescente que está entre 12, 14, o mi hijo adolescente que ya tiene 18, 19 años, y de repente me llegan a decir que no lo quieren ver en la colonia. Entonces, por este tipo de situaciones mi familia tiene que emigrar. Mi hija se tiene que ir porque está siendo víctima de acoso. Entonces, son situaciones que afectan a cada uno de nosotros. Y déjenme mencionarles que ese tipo de separaciones que tenemos, cuando se nos va un ser querido para los Estados Unidos y ya no regresa, este es un tipo de duelo que nosotros vivimos. De repente se va una amiga y decimos, ay, que siento tristeza. Es parte del ciclo de duelo que nosotros vivimos. Cuando nos alejamos de alguien, hay una ruptura, hay una separación y a eso se le llama duelo. Así que cuando usted se sienta triste porque se ha ido un amigo o porque ya no va a estar, se va de la colonia, se va fuera del país, aunque la persona esté viva, pero se da la desvinculación, la parte emocional, se separan las personas. Y la convivencia, la monotonía que tenían antes de que salían a tomarse un helado, se tomaban un café, iban al parque a hablar, o sea, todos esos elementos tienen un valor, pero al ser la buena amiga, pues ya afecta. Ya yo me siento triste, desmotivado o desmotivada porque ya no va a estar. Y ahí empiezan varias situaciones que empiezan a dar pues problemas. No sé si alguien quisiera agregar algo. Veamos, tal vez alguien del grupo quiera agregar algo. ¿Todo claro? No, sí, licenciada, todo claro. La verdad que es un tema muy extenso también, igual que el de la violencia, la migración, vea que ocurre aquí en el país, que muchos emigran para otros países y la verdad que termina en tragedia muchas veces eso y a veces es un tema que es mejor evadirlo. Sí, son temas bien delicados. Son temas bien delicados y bastante complejos. Y ojo, no los podemos hablar en cualquier lado ni con cualquier persona. Sí, claro. Porque nos metemos en grandes problemas. O pues esto a largo o a corto plazo pues puede generar dificultades. Ok, avancemos. La migración, mucha gente la ve como un único medio para salir de la pobreza. Van buscando condiciones que permitan obtener recursos para vivienda. Mucha gente se va por el famoso sueño americano, ¿verdad? Voy a tener mayores ingresos, voy aquí, voy allá, voy el uno, voy el otro. O sea, todos llevan una visión y le dicen, son tan lindos que dicen, ya vas a ver que pronto vamos a cambiar todo esto, pronto va a pasar esta situación y te dejan algunas cosas, ¿verdad? Pero de repente le empiezas a preguntar y te dice tu familia,
no, mira, realmente no me puedo meter en ese tipo de cosas, no puedo apoyarte en esto, aquí la vida no es como la gente te lo dice, aquí tanto tienes, tanto vales, estoy durmiendo en el piso, solo me han puesto un colchón, o sea, te ponen ciertos elementos que pues van afectando y van a afectar. Yo conozco mucha gente que se ha ido y ahora se arrepienten porque me dicen, allá en El Salvador me dicen, yo podía ir a comprar al mercado, quería algo, acá quiero ir a la farmacia, tengo que llevar esta receta que el médico me la dio, porque no le venden así, porque así. Y nosotros muchas veces encontramos medicamentos en las carretillas que la gente anda vendiendo en el mercado, o me van a decir que no. Sí, salen así bastantes personas a vender medicina en los cantones también. Claro. Y de aquí de San Salvador van en picas y van vendiendo, le traemos la no sé qué, la no sé, y empiezan a dar un detalle de todo lo que le llevan. Y entonces dicen las personas que se van, dígame, Lore. Sí, es que estaba recordando un caso, así como el compañero acaba de explicar, que dice que salen a vender a los cantones, pero esa gente en sí no está en pleno capacitada, ¿verdad? Bueno, en mi opinión, porque hace poco llegó uno de los vendedores vendiéndole vitamina y estaba una muchacha embarazada y le, esa la puede tomar usted, y le dije yo, ¿verdad? Y ya leíste lo que viene en la caja, las indicaciones, no, pero él me dice que la puedo tomar yo. Ah, le dije, préstate, la voy a leer, y comencé a leerla y decía precaución, no tomar en lactantes ni en lactancia ni mujeres embarazadas. Y el muchacho le decía que sí, que ella la podía tomar porque era una vitamina y o sea, mi punto de vista es que no a veces están plenamente capacitados para ese tipo de recomendar vitaminas o medicinas. Sí, lo que pasa es que esta persona lo que tienen es, tienen esa habilidad lingüística para atraparnos. Y de repente le dice, mire qué bonito, le traigo, le muestro, le enseño, un bonito y un precioso que no sé qué. Bla, bla, bla. Y usted los oye ahí, gran tertulia que le dan a uno. Y de repente uno, ay, sí, quiero. Es cierto. Entonces, tienen una habilidad y si se percata tienen un mismo patrón para hablar. Perdone que le interrumpa, le moleste, querido, estimado, persona, que no sé qué. Y cuando usted viene a sentir, ya les compró. Es cierto, y lo aturden ahí a uno y bien crédulos, porque no les cree. Sí, entonces tenemos que tener cuidado con ese tipo de situaciones y es algo que las personas que están en los Estados Unidos añoran, el poder comprarse. Me decía una amiga, el poderme comprar un pan matamiño, me decía, aquí ni eso venden. Y me dice otro amigo, fíjate que encontré un lugar donde venden comida al paso. Al paso, le dije yo. Sí, me dijo, se ponen en un pedacito, me dijo, en una cuadra, y ahí encontrás tamales, pasteles, yuca, chila, o sea, típicos salvadoreños, pero ellos me hacen mención de que acá lo que nosotros compramos, una cora de pasteles, por decir algo, no es promoción, ¿verdad? Pero por decir algo, una cora de pasteles, para ellos allá, esa cora de pasteles se convierte en $5. Entonces, muchos creen que va a mejorar la calidad de vida al irse del país. Pero ¿qué sucede cuando se topan con la realidad? Recordemos que el contexto de aquí no es el mismo contexto de allá. Aparte de eso, viven con el Jesús en la boca, por decirlo así a nivel general, porque la migración nos puede deportar. Y entonces todo lo que han trabajado, todo lo que han ganado, ¿a quién cree que le va a quedar? Si no vivo con una persona, un familiar de confianza, eso le va a quedar al Estado. Al Estado, cierto. El Estado se lo apropia. Miren, violentación de derechos que han cometido, de separar familias y han dejado al niño porque el niño nació allá en los Estados Unidos, pero la mamá origen salvadoreño, papá origen salvadoreño, ¿y qué pasa? Los deportan. ¿Y el niño con quién queda? Se está pensando realmente en la salud mental de ese niño. Vemos como anteriormente
afecta la desintegración a los jóvenes. Y ahora, imagínense, de país a país es más complejo. ¿Quién va a orientar a ese niño? Entonces, son situaciones que se deben de valorar. ¿Valdrá la pena emigrar a otro país? Buscando el famoso sueño americano. Convertirse en una persona migrante es pasar automáticamente a ser alguien sin documentos, sin identidad, en un país extraño. Y déjenme mencionar, pues no es nada fácil. O sea, aquel que venga y que le diga, mira, aquí la vas a hacer, ya la hiciste. Mentira, porque allá la gente está sola. Allá, muchos, y esto lo he escuchado a nivel general, hay muchos que sufren porque no tienen alguien con quien hablar, las noches se vuelven largas, lloran, las fiestas, las navidades no son igual. Allá la gente no trabaja como un día normal, aquí nosotros andamos pensando qué vamos a estrenar, qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, que las juguitas, que el pancito, o sea, andamos pensando en tantas cosas. Allá la gente es un día normal y el que tiene suerte lo pasa con algunos de su familia, pero el que emigró solo, ¿qué pasa? Son noches largas de angustia, llorando. Aquel que emigró y que diga que no ha llorado por estar solo, está mintiendo. Entonces son diferentes procesos los que se viven, pero tienen su impacto. Así que, miren, a mí me encanta hablar de estos temas porque los podemos contextualizar en la vida cotidiana que nosotros tenemos. No están alejados de esa realidad que se nos presenta. Y también, dígame, Lore, Hola, Lick. Sí, dígame. en cuanto a lo que te estaba hablando así de la migración, que tal vez cuando una persona no ha experimentado, digamos, esa situación, le parece una solución, ¿verdad?, a la problemática que tiene. Pero hace un tiempo yo platicaba con una persona que había emigrado y dice que cuando él se fue, pues pensó que la vida ya iba a ser distinta, pero dice que el problema que estaba volviendo loco, dice él, ¿verdad? Porque dice que nunca miraba la luz del día así como nosotros, pues porque cuando él llegaba, él salía, dice, a las 4 de la madrugada, o a las 5, a las 3, y yo volví a llegar como a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, y entró, dice, en una situación que se estaba como trastornando, dice, porque nunca miraba el día, pues, se pasó, dice, como unos 2 meses en esa situación, y estaba empezando a caer como en un círculo de él, y nunca miraba el día, me dije, y todo el tiempo yo salía de noche, entraba de noche, y solo a dormir, y dije que eso le empezó como a generar incomodidad, dice, e incluso llegó a querer desesperarse o salirse, dice, no sé, dice, como que estaba en otro mundo. Entonces dice que es algo bastante difícil, dice que cuando la persona está aquí, me dice, la situación sí es difícil, pero cuando uno llega ya no sabe con lo que se va a encontrar, entonces, son, como dice él, situaciones que tal vez por salir, me dijo, de una situación económica aquí, pero la vida ya, me dice, no es realmente como uno la ve, me dice que es una vida bonita, incluso lo que decía usted, ¿verdad? Dice que allá, pues, es obligación, para más que todo, dice, tener un carro, me dijo, porque allá no es como aquí, dice, que hay un bus que te va a rayar alguien, nada, me dijo. Allá, si quieres ir a comprar, tienes que tener carro porque están lejos, dicen los lugares a veces. Y si no puedes salirme y se arriesga porque como el indocumentado no tiene permiso de nada, en una de esas te agarran y te matan y lo pierdes todo, como dijo usted anteriormente, pues no, lo más que te traes es lo que andas en la bolsa. Entonces era bien, y luego dice él que, o sea, se retiró del trabajo y encontró un trabajo en un lugar que, me dijo, como una montaña, me dijo, andar extendiendo cables, ahí era peor todavía porque era como que estaba fuera de la civilización, me dijo.
solo pasaba, dice, en las montañas y era bien traumático. Dice que tuvo bastantes problemas psicológicos porque después dice que ya le costaba como adaptarse a la vida normal, pues. Entonces lo que dice usted son bastantes cuestiones que uno tiene que pensar también, en que la migración no es positivo. O sea, no trae todo, no todo es positivo, sino que también tiene dos partes negativas. Solamente. Correcto, Elmer. Es muy importante hablar esta parte. La gente cae en una desesperanza, les agobia el no tener la misma libertad que tenemos acá en el país. Porque de repente Elmer quiere ir a ver a su amigo que está en otra cuadra y Elmer se desplaza. Y no muchas veces es necesario tomar carro, autobús. Pero ¿qué sucede en Estados Unidos? Las distancias son grandes. Me decía una amiga que ella son 4 horas de camino en su carro y ahora agradece porque ha podido con mucho sacrificio comprarse un carrito y me dice aquí no es un lujo, aquí es una necesidad porque es tu herramienta de trabajo para desplazarte. Entonces imagínense, lo que muchas veces aquí no valoramos, en otros lados se extraña. Y por eso la gente añora volver al país por diferentes situaciones, ¿verdad? Igual, allá ganan en dólares, porque sí ganan bien en dólares. El problema es que las pagas son en colones. Aquí, el dólar pues no nos dura como quisiéramos que nos durara, ¿verdad? Pero ahí estamos abordando toda esta temática. También, vamos a avanzar, también pues a lo anterior hay que añadir algunos riesgos compartidos por hombres y mujeres. Miren, no solo se trata de a nivel de que me pueden deportar, puedo perder todo. En el camino hacia el famoso sueño americano, muchos están expuestos a violaciones, vulneración de sus derechos humanos, secuestros, extorsiones, asaltos, o sea, hay de todo en este camino y es parejo. Hombres y mujeres son abusados en ese proceso. Me decía alguien de que cuando se la llevaron ilegal, le dijeron de que a la cipota le tenía que poner una inyección de 3 meses para no tener hijos. Imagínense. Entonces, ¿qué me estaba diciendo a mí esto? Que probablemente la cipota, por ser joven, iba a correr riesgos. Entonces ya uno ya se queda con la espinita, ¿verdad? Dios mío, y si me equivoqué, mandar a mi hijo o mi hija para allá. Los conflictos emocionales que se generan. Pero bueno, es importante mencionarlos y tomar control de este tipo de situaciones que nos pueden afectar a largo plazo. Bien, no sé si hay más dudas, más comentarios. No, No. Tampoco Bueno, de mi parte, licenciada. ¿verdad que el material está comprensible? Está bonito el material. Ok, vamos a hablar entonces sobre la guía para la realización del trabajo final. Perdón, en el material son varios elementos, pero el del trastorno alimenticio, como lo abordamos el día de la tutoría, por eso no lo toqué acá. Pero igual eso se encuentra en la tutoría de repaso. Así que ahí la van a poder escuchar en cuanto a esa temática del bullying, la anorexia y los atracones compulsivos que tenemos de alimentos. Bueno, vamos a hablar de la guía para la realización del trabajo final, jóvenes. Miren, como si nada, estamos llegando a la recta final. Siento como que fue ayer que me les presenté y les dije que iba a ser su tutora. Y ahora pues ya siento que vamos de salida y casi nos estamos como despidiendo. Pero tranquilos, todavía falta. Pero Sí, todavía falta. falta, pero ya hay que ir mencionando el trabajo final. Pues como saben, ya se encuentra en plataforma. Ustedes lo van a encontrar ahí y les voy a dar las indicaciones sobre este trabajo. Bueno, acá van a estudiar los contenidos. No es necesario realizar un trabajo de bibliografía o más allá. Se desea que revisen exactamente las bibliografías y no olvidarlas y no olvidar que las deben citar.
Posteriormente a ello, deben de realizar las actividades que se les solicitan ahí. Ustedes deben de buscar, la actividad 1 es revisar en los periódicos del año 20 a lo que va del 2021, buscar 3 noticias donde se mencionen otros problemas que sufren los jóvenes en la actualidad, que sean diferentes a los mencionados en temas anteriores. Esto lo debe cortar y pegar, o sea, va a ser copy-paste de internet, o captura de pantalla y la adecuan, ¿verdad? Que no se vaya a ver ahí todo lo que estaban viendo. Entonces hacen una captura de pantalla y posterior a ello, de la noticia, hacen un breve análisis de cada una de las noticias que ustedes van a presentar. Así como hemos estado hablando de los ninis, de la violencia, tocar temas puntuales con sus palabras. No es que vayan en internet, no. Con sus palabras textuales, un pequeño análisis. Yo creería que de unas, quiero ver, 10, 12, exagerando, unas 15 líneas. Exagerando. 2, 4. Estaríamos hablando de 3 párrafos, casi 3 párrafos, debajo de la noticia. O sea, sintetizado. Pero se me dice, Lick, me voy media página. Ok, dele media página. Lo importante es que analice. Y luego investigue 3 situaciones, problemas de aprendizaje que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Describa qué estrategias se pueden utilizar para ayudar a los adolescentes y qué recomienda o qué recomendaciones haría a la familia del estudiante. También se les deja acá un material donde ustedes puedan visualizar una información y acá están las preguntas generadoras. ¿Qué elementos incluye la educación emocional según el video? ¿Qué ventajas ofrece este tipo de educación emocional? El documento muestra niños trabajando. ¿Puede trabajar ser igual una manera para los adolescentes? Y eso se debe justificar. Luego se les presenta un caso de la señorita Carmen, que igual, ¿verdad? Ustedes deben de leerlo primero y ya habiendo revisado el caso, deben comentar qué enfoque de enseñanza o qué modelos está utilizando la señorita Carmen. Comente además el efecto que está teniendo el proceso de aprendizaje de los niños y los adolescentes que asisten a su clase. Por último, pues como sugerencia, ¿qué hace que la señorita Carmen mejore su concepción sobre la educación, sobre la forma de desarrollo de sus clases y el cambio de paradigma sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje? Número de páginas 12. ¿Para cuándo es la actividad? 13 de junio del 2021. Así que jóvenes, estamos en la recta y aquí ya no hay retorno, estamos a 5 cuadras de llegar a la meta. Dentro de la guía se encuentra también la parte de la rúbrica, lo que ustedes deben de valorar y ver las puntuaciones que ahí se están plasmando. Así que jóvenes, con eso pues estaríamos de alguna manera culminando nuestra tutoría de este día. No sé si hay dudas, comentarios para que las desarrollemos. No, Pues no, licenciada, en mi caso no todo claro sobre los temas que hemos visto durante esta tutoría. Ok. Bueno, entonces mis niños, mis niñas y mis niños, estaríamos culminando la clase y la tutoría de este día. Lean los materiales, prepárense, infórmense bien. Recuerden que ya esta es la última nota que traemos. Ya es la última, pues sus notas, algunos ya están en Prometeo, los que no, pues ya pronto las vamos a subir todas, pero de igual manera es importante que si hay dudas, pues las hagan saber. Es necesario despejarlas en algún momento. Si usted se siente que no puede interpretarlo o me dice, mire, si esos temas pueden estar bien, o sea, menciónenme, yo con gusto le oriento. Por mí no hay problema. Así que, bueno, mis niños los voy a sacar antes. Yo sé que algunos vienen de otra clase, vienen cansados.
y pues sé que también van para otra clase luego de esto, entonces sí, licenciada, muchas gracias. En el caso de nosotros con Félix, pues vamos a otra clase por el momento, tenemos que preparar una presentación, creo que estamos un poquito aquí apuraditos. Okay, así que muchas gracias, oigan, por este tiempito. Sí, no hay problema. Ya ven, me volví adivina, no son bromas. Lo importante es que los temas comprendibles y pues aquí estamos. Jóvenes, entonces con esto culminamos nuestra tutoría de este día. Bendiciones, feliz fin de semana y éxitos en su presentación. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Buen día, cuídense. Gracias. Buen día.